Ayer hablábamos aquí mismo sobre las consecuencias que venía o que va a traer este acuerdo del gobierno provincial con el gobierno nacional de la aceptación de los bonos a 10 años, bonos bastante devaluados por cierto, y además de esta especie de, no sabemos si es una cláusula extorsiva, si es una cláusula condicionante, si forma o no parte del mismo convenio. El gobierno dijo primero que sí, después que no. Qué sé yo, ayer... que va a pasar por la legislatura. Claro, ayer Pablo Farías dijo que el gobernador se comprometió, pero tantas veces se comprometió Perotti a tantas cosas que uno no sabe si efectivamente va a cumplir. Lo cierto es que ayer hubo una reunión muy importante de todos los referentes de la oposición en Rosario, discutiendo lo que va a ser, digamos, la respuesta legislativa, en principio a la detracción del 1,9, que es lo más... Ayer repasábamos la cantidad de cosas que están flaqueando en Santa Fe como consecuencia de falta de recursos, los problemas en las cárceles, los problemas con el transporte, los problemas con la seguridad, que demandan de recursos y nosotros en lugar de demandar los recursos los estamos entregando. Uno de los referentes y uno de los que estuvo presentes allí en esa reunión en Rosario es el diputado y candidato a gobernador, Maximiliano Puyaro. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo fue la reunión ayer? Contame, porque la verdad es que se conocieron fotos solamente. ¿De qué versó? Muy buena la reunión entre la inmensa mayoría de la oposición en la provincia de Santa Fe, en donde entendemos que sobre los temas fundamentales nos tenemos que unir y tenemos que tener miradas comunes sobre este tipo de problemas, ¿no? Que atañan a la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Santa Fe. El gobernador Perotti claramente nos entregó a los santafesinos, entregó a todos quienes vivimos en esta provincia una deuda que tenía 15 años, nos la van a pagar a 10 años y con bonos que no sabemos cuánto van a valer. De hecho, del día de la firma del acuerdo al día de hoy cayeron en un 20% esos bonos. Y algunos bonos que se van a emitir. Entonces, la verdad que eso genera mucha indignación. Lo entendemos porque es un gobernador sumamente débil, que creyó, que esperó o intentó traer una buena noticia, pero entregó más de lo que fue a buscar, porque si ves el convenio de AFIP se firma como convenio complementario, con lo cual es verdad lo que dijo Farías, que el gobernador mintió en la reunión que hizo con legisladores, porque dijo claramente que un convenio no tenía nada que ver con el otro, y en el encabezado del convenio dice convenio complementario, y habla del detrimento y del descuento que la provincia se compromete a hacer del 1,9 con el AFIP. Indudablemente esto sella y le pone el moño a un pésimo acuerdo, en donde si sacamos lo que nos vamos a traer por la cantidad de plata que nos deben, por lo que vamos a pagar o nos van a descontar, estamos prácticamente a mano. Sí, a mí lo que lo que más ruido me hace es que lo que entregamos es en efectivo, digamos, es dinero concreto, es dinero con valuación 100%, nos canjean por dinero, efectivamente, una promesa de pago que viene siendo devaluada. Pero a mí lo que me impresiona y es, digamos, la cantidad de cosas que están faltando, la cantidad de recursos que empiezan a aparecer como ausentes. Ayer había una falta de comida en las cárceles, Maxi. Hay una denuncia de la Defensora General porque no hay comida, no hay pan y carne en las cárceles. Subsistimos con el problema del transporte, hay una caída, en lugar de una subida, una caída en los subsidios y tenemos un problema prácticamente semanal de paro de transporte. Tenemos dificultades con los sueldos docentes, tenemos dificultades con los sueldos policiales. Digo, y en el medio, en lugar de retener y aumentar nuestra recaudación, la regalamos o la cedemos a cambio de información. Es muy raro. Creo que habla de la debilidad del gobernador. Un gobernador que además le cuesta tomar decisiones, una persona sumamente dubitativa, que deja que los problemas estallen. Y con el convenio pasó algo similar, ¿no? Él, por el afán de ser quien traía esa deuda histórica a la provincia de Santa Fe, entregó prácticamente lo mismo
en otro convenio en donde la Nación y Guzmán se burlaron del gobernador y salieron ganando ampliamente. Entonces, creo que eso le hace muy mal a la provincia de Santa Fe y a la institucionalidad, ¿no? Porque yo entiendo que Perotti no pegue una por sus errores y por su inexacta mirada de la realidad, de los problemas que tiene la provincia de Santa Fe. Pero este era un tema de Estado, un tema donde podríamos todos haber acompañado, fundamentalmente los legisladores de la oposición, que tenemos una larga historia con este tema, de cómo lo defendimos, cómo peleamos, cómo Hermes Vínez fue a la Corte, cómo Antonio Bonfatti no se dio ante la presión, cómo Miguel Lichi con un fallo y en condiciones desfavorables no acordó con el gobierno nacional. Podríamos haber ido todos juntos y haberle dado un volumen político mucho mayor al que tiene un gobernador que está prácticamente aislado del Partido Justicialista, aislado de la gente. Es un gobernador que no sale a la calle, que se relaciona muy poco en oficinas del Estado, en despachos del Estado. Entonces, creo que la equivocación es esa, querer hacer las cosas solos cuando hubiéramos encontrado mucha respaldo a la oposición para hacer una buena negociación. Maximiliano, algunas cuestiones que quería aclarar, bueno, a través de tu testimonio, de lo que estuvieron analizando, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que, por ejemplo, están apuntando otros legisladores y el mismo gobernador, volviendo a la sentencia de la Corte y al convenio. Por un lado, lo que se dice es que con este acuerdo no se hace más que cumplir una sentencia y un pago en bonos que en su momento fue aceptado por gobiernos anteriores, por el gobierno de Lichi, gobiernos socialistas, y que es que el acuerdo que se alcanzó es el que respeta en casi su mayoría esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, ¿cómo se están analizando este 1,9% de retracción que haría la AFIP? Porque se dice que de aplicarlo o de aceptarlo, en realidad el beneficio de la provincia sería mayor porque permitiría un entrecruzamiento de datos que va a hacer que mucha gente que está evadiendo impuestos los pueda pagar y vamos a recuperar más allá de lo que perdemos. Bueno, dos cosas. Sí. Primero, con respecto al convenio, hay una sentencia de la Corte, sí, pero no dice que nos tienen que dar bonos, lo que dice que nos tienen que pagar, y pagar es pagar. Pues uno puede acordar en términos favorables o esperar otro fallo de la Corte. Pero lo que hizo Perotti fue negociar la forma de pago, el monto que había fijado la Corte. Pero lo que no dice la Corte es cómo nos debían pagar, y bajo ningún concepto se hubiera cruzado por la cabeza a los juristas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el pago a la provincia de Santa Fe sea un pago en bonos que cada vez tienen menos valor. Entonces te digo, primero digamos las cosas como son. La verdad que hay un fallo de la Corte que fija el monto, ahora no fija ni cómo ni con qué. No fija bonos. Podría haber sido. ¿Cómo? Que no fija bonos, no exige que tenga que ser en bonos. Bien. Pero en un país que prácticamente está en default, en un país que reperfila permanentemente la deuda, la Corte no va a fijar el pago en bonos. Eso fue una debilidad en la negociación del gobernador, y su propia debilidad lo llevó a cometer esto que entiendo que fue el mayor error, porque nos dan bonos que valen mucho menos que su valor nominal. Si vos le vas a cambiar, valen el 50%, el 60%, o tal vez menos del 50%. Digo, esto hay que dejarlo claro. Segundo, esos comparan la negociación del ingeniero Miguel Lichi, que aceptaba una parte de esa letra. Eran otros momentos, los bonos valían 99-98% de su valor nominal en ese momento. Entonces, indudablemente la situación económica y financiera de la provincia y de la nación era otra, completamente diferente. Sí. En donde la diferencia entre la tasa pasiva del Banco Nación y la tasa activa del Banco Central era mucho menor. Con lo cual, comparar las dos realidades
La verdad es de una bajeza moral, porque lo que intentan es tergiversar con conceptos técnicos la realidad política. Uh-huh. Un tercer término, vos nos preguntabas sobre Lo el del crecimiento del 1,9 de la FIP. Bajo primero, la provincia de Santa Fe recauda por encima de la inflación, con el API como le tiene, con los convenios como le tiene, y por encima de lo que es el crecimiento del IVA en la República Argentina. No así las provincias que tienen firmado este convenio. La provincia de Santa Fe es una de las mejores provincias, por una sencilla razón, que los contribuyentes acá pagan. Los contribuyentes pagan. Uh-huh. En otras provincias no pagan, aunque tengan todos esos convenios de colaboración. Primer punto, recaudamos por encima del IVA y de la inflación en la provincia de Santa Fe. En segundo término, lo que significa esto, claramente es que la nación se va a llevar alrededor de 8.000 millones más por el descuento que nos hacen. Supuestamente la provincia podría recuperar algo de eso cobrando mejor los impuestos, pero los contribuyentes santafesinos van a pagar 8.000 millones más también. Entonces, la verdad que hay un solo negocio, que es el negocio del gobierno nacional y la pérdida de recursos por parte del gobierno provincial. Y ese convenio nosotros no lo vamos a dejar pasar a la legislatura provincial. La pregunta es si ese convenio condiciona o no el acuerdo de la deuda, porque a lo mejor ahí se termina descubriendo lo que todavía no está muy claro. Digo, ¿qué pasa si ustedes rechazan el convenio del 1,9 con el convenio principal de cobro de deuda? A lo mejor ahí descubrimos que efectivamente uno depende del otro, ¿no? Que posiblemente se haya dado la palabra en ese sentido, pero uno no puede dar la palabra por el resto de los poderes del Estado. Perotti es el jefe del Poder Ejecutivo, pero en la legislatura tiene una composición diferente, donde las mayorías se concluyen en función de cada uno de los temas, y claramente no hay una mayoría en este tema que vaya a acompañar el detrimento del 1,9 por parte de la FIP. Ahora, lo raro es lo confuso o lo difuso que es todo esto, porque podría ser mucho más transparente, mucho más claro. Bueno, vos decías que hubiese sido resuelto con la compañía de ustedes en el acuerdo, lo que habían hecho los gobernadores anteriores en todos los trámites vinculados a la deuda, desde la demanda hasta el seguimiento de las sentencias. La verdad que es raro, es confuso. No puede ser que haya 2 o 3 interpretaciones sobre un acuerdo de pago. Me parece, de verdad parece a veces parece un chiste.